Las unidades de información son lo que crea la realidad, no las unidades de materia ni de energía. Vlatko-Vedral. La escala más pequeña del universo, la que se rige por las leyes de la física cuántica, parece un desafío al sentido común. Los objetos subatómicos pueden estar en más de un sitio a la vez. Dos partículas en extremos opuestos de una galaxia pueden compartir información instantáneamente, y el mero hecho de observar un fenómeno cuántico puede modificarlo radicalmente. Pero lo más extraño de todo, según le explica el físico de la Universidad de Oxford, Vlatko-Vedral, a Eduard Punset, en este capítulo de Redes, es que el universo mismo no estaría compuesto de materia ni de energía, sino de información. Creo que fue alrededor de 1925. Bueno, entre la década de los 20 y la de los 30 del siglo pasado. Cuando de repente, estábamos tranquilos y los físicos cuánticos nos advirtieron de que un mismo objeto, una molécula, un átomo, podía estar en dos lugares distintos a la vez. Pero lo peor de todo, incluso para Einstein, fue escuchar que dos partículas en hemisferios diferentes de la Tierra podían influirse entre ellas. Podían estar entrelazadas. Creo que lo llamáis así. Y desde entonces, yo mismo jamás me he atrevido a creer nada con certeza absoluta. Se lo digo a mis amigos cuando me preguntan si soy liberal o socialdemócrata. Les digo, habrá que esperar a la muerte. Solamente entonces lo sabréis. Entre tanto, estamos en la incertidumbre. ¿Cómo definirías? ¿A qué os referís con la física cuántica? Creo que tienes toda la razón. Las décadas de 1920 y 1930 conllevaron un cambio enorme en nuestra manera de percibir y entender el mundo. En el campo de la física, lo que cambió fue que se pasó de la física clásica, que se basaba en las leyes de Newton, a la nueva física cuántica, donde las cosas son exactamente como has descrito, muy raras, muy contraintuitivas. Hasta entonces, entendíamos realmente bien el funcionamiento de los objetos. Si teníamos uno aquí, que viajaba a cierta velocidad, podíamos saber exactamente cuándo llegaría a otro lugar, etc. Pero la física cuántica trajo consigo lo que has mencionado, que denominamos principio de superposición, según el cual cualquier objeto, al parecer, tiene la capacidad de estar en muchas posiciones distintas a la vez. Podemos tener un átomo situado aquí y allí simultáneamente. Es increíble. Y es verdaderamente increíble, muy extraño. Es interesante, porque Einstein más tarde llegó a aborrecer esta propiedad e incluso murió sin creer que pudiera ser cierta. Sí, creo que, ¿cómo la llamaba? ¿Telepatía? Telepatía cuántica. Eso es. La frase que usaba siempre era acción fantasmal a distancia. Porque se puede realizar un experimento aquí que de repente afecte a un objeto muy, muy lejano, lo cual, por supuesto, no es posible según la física newtoniana clásica. Exacto, y lo llamáis, corrígeme si me equivoco, lo llamáis entrelazamiento. Sí, correcto, entrelazamiento. El mundo microscópico revelado por la física cuántica es un ambiente extraño, donde reinan el azar y la incertidumbre, y muchas posibilidades coexisten a la vez. Veamos un ejemplo que contiene todo el misterio de la mecánica cuántica. Cuando un futbolista lanza un balón, si acierta el tiro, la pelota pasará por una u otra abertura de la barrera de jugadores. Supongamos ahora que el futbolista tiene la dimensión de un átomo. Imaginemos que esta pelota ya no es un balón, sino un electrón. Lo que sucederá ahora es algo del todo inesperado. En lugar de pasar por una u otra abertura, el electrón pasa por ambas a la vez.
Como el resultado desafía el sentido común, se puede poner un detector cerca de las aberturas para intentar aclarar el misterio. Lo que ocurre es aún más enigmático. Al intentar observar directamente el paso de los electrones por las dos rendijas, el fenómeno desaparece misteriosamente y estas partículas se comportan como las pelotas de fútbol. Pasan por uno o por otro espacio y no por los dos a la vez. El mero hecho de observar el fenómeno lo modifica radicalmente. El experimento contiene algunas de las ideas básicas de la mecánica cuántica. No podemos conocer con precisión todas las características de una partícula subatómica. Por ejemplo, las partículas no tienen una posición y una trayectoria definidas, sino que se hallan en muchos lugares a la vez con distintas probabilidades. Este fenómeno se llama superposición. Pero si intentamos medir con precisión las características de un objeto cuántico, su estado quedará radicalmente distinto del que tenía antes de la medición. Esto no es un problema de nuestros instrumentos de medida, sino una característica intrínseca de la naturaleza cuántica. Este comportamiento abre la posibilidad de fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, una pareja de partículas puede desarrollar un tipo especial de relación, llamado entrelazamiento. Cuando algo modifica el estado de una de las dos partículas, en el mismo momento se modifica también el estado de la otra. Esta especial conexión se mantiene incluso si las partículas están a los dos extremos de una galaxia. Incluso a Einstein le costaba creerse los efectos de la física cuántica. Definía el entrelazamiento como acción fantasmal a distancia. Bueno, un tema alejado, pero que tiene un poco que ver con todo esto, es lo que sugieres en tu maravilloso libro, Decoding Reality, ¿no? Sí, gracias. Sugieres que las personas con más amigos y más contactos tienden a tener más éxito que las que tienen un circulito muy pequeño. Sí. ¿Cómo lo explicas eso? Me gusta ese capítulo porque se sale de mi área de especialización. Lo que quería decir es que se pueden analizar las conexiones sociales y la creación de diferentes instituciones en una sociedad como una especie de estructuración de la información. Si nos planteamos por qué una sociedad pasa de una fase en la que, por ejemplo, tenemos a muchas personas aisladas y que viven de un modo muy separado, a, de repente, una fase en la que empiezan a juntarse unos con otros, a crear grandes ciudades y en la que se produce una convergencia de personas e ideas, etc., veremos que podríamos entenderlo como algo que denominaríamos transición de fase en física. Sin embargo, lo que esto significa desde la perspectiva de la información es que la información en una sociedad así adquiere un largo alcance, de modo que pasamos de focos muy pequeños y aislados a redes muy grandes de conexiones. Y sabemos por experiencia que un sistema grande y conectado es mucho más eficiente, simplemente porque la información se intercambia a un ritmo mucho más elevado. Es verdad. Hoy, estamos en Oxford. Y esta mañana he ido a un museo no muy lejos de aquí. Sí. Es un museo en el que se muestran las dos principales rutas que había al comienzo de esta especie de transición de fase a la que tú te refieres. Por un lado estaba la ruta de la seda, Sí. que iba desde el Mediterráneo a China, al oriente. Sí. Y luego había otra ruta que iba del Mediterráneo a la India. Y en el museo se explica exactamente lo que estás diciendo ahora. Se ve que al principio teníamos un lugar, un entorno en el que la gente se dedicaba principalmente al chismorreo, como decimos ahora, a intercambiar información entre ellos. Sí. Y empezaron a intercambiar mercancías, ideas y también gérmenes y genes. Exacto, todo se propaga. Pero de repente surgió algo nuevo de la nada. Sí. Creo que es una buena analogía y me parece que si analizamos la manera en la que se hace la ciencia ahora, otro buen ejemplo es que
Yo ahora volaré a Japón. Y la cultura japonesa es muy distinta de la que tenemos en Europa. Sin embargo, nos podemos sentar a debatir. Todos estamos al día exactamente de los mismos temas en el campo de la física. Incluso hay una especie de carrera mundial para ver si será Japón o China o Australia o Estados Unidos quien resuelva algunas cosas. Y sin duda nos comunicamos mucho más rápidamente. Y todos viajamos. De lo que dices ya no la necesitamos esta ruta. No, parece... Tenemos una comunicación global. Y que ya hemos alcanzado la convergencia en gran medida. Pero no creo que se mencione la ruta de la computación cuántica de aquí a 1000 años. La información siempre ha sido fundamental no solo para el funcionamiento de la sociedad, sino para todos los aspectos de la vida. Pero, ¿qué es la información? Los hechos más sencillos suelen ser binarios. Un interruptor está encendido o apagado. Una mujer está embarazada o no lo está. Una rueda está pinchada o no. Una modificación genética ocurre o no ocurre. Los hechos que se pueden describir de esta manera contienen un bit de información, es decir, una unidad que puede ser 1 o 0, sí o no. Cuanto más complejo es un hecho, más bits se necesitan para describirlo. La vida misma se fundamenta en la información. El código genético, el ADN, presente en cada célula del cuerpo, no es nada más que una secuencia de instrucciones básicas para el funcionamiento del organismo, pura información. Hoy la física cuántica está revelando que las unidades fundamentales de la realidad están hechas de información. Según la cuántica, una partícula no tiene una posición o una energía concreta, hasta el momento en que un observador la mide y entonces recibe la información de que la partícula está en un estado determinado. Según algunos científicos como Vlatko Vedral, la materia y la energía no tienen una existencia independiente y anterior a la observación. Toda la física cuántica se fundamenta en la información. Por ejemplo, el entrelazamiento se puede interpretar como un intercambio de información entre dos partículas. La cuántica es la teoría más fundamental de la naturaleza. En consecuencia, el componente esencial de la realidad sería la información, no la materia y la energía. La centralidad de la información en todos los fenómenos naturales y sociales sería el reflejo de esta verdad más profunda. Yo les diría a mis telespectadores que se pongan el cinturón como si fuéramos a aterrizar, porque lo que me vas a decir, lo que me vas a decir es muy extraño realmente. Y es que, sabes, tú dices que esta información es más importante que la materia o que la energía. Sí, es una idea muy extraña que está surgiendo en mi campo de investigación. Cuando analizamos las unidades fundamentales de la realidad, las que lo componen todo a nuestro alrededor, creo que ya no debemos pensar en estas unidades como fragmentos de energía. ¿De energía? O materia, sino que deberíamos pensar en ellas como unidades de información. Me parece que la mecánica cuántica nuevamente supone la clave para entender este fenómeno, porque la mecánica cuántica tiene otra propiedad, que supongo que a personas como Einstein no les gustaba, que es la siguiente. En la mecánica cuántica no se puede decir que algo exista o no, a no ser que se haya realizado una medición, así que es impreciso decir, tenemos un átomo situado aquí, a no ser que hayamos interactuado con ese átomo y recibido información que corrobore su existencia ahí. Por ende, es incorrecto lógica y físicamente, o mejor dicho, experimentalmente, hablar de fragmentos de energía o materia que existan con independencia de nuestra capacidad de confirmarlo experimentalmente. Puesto que, de algún modo, nuestra interacción con el mundo es fundamental para que surja el propio mundo, y no se puede hablar de él independientemente de eso. Por esta razón, mi hipótesis es que, en realidad, las unidades de información son lo que crea la realidad, no las unidades de materia ni energía. Por tanto, es mediante estas unidades de información, la información que la gente consigue, ver un tren o la calle. Sí, sí, sí. Los teléfonos, los cables, todo eso es la realidad, ¿no? Sí.
Exacto. Mira, te daré un ejemplo. Si no estuvieras aquí observándome, la física cuántica sugeriría que yo también podría estar en muchas otras ubicaciones a la vez. Sin embargo, tengo muchos átomos dentro y cada uno de estos átomos emite luz. Y cada vez que una partícula de luz o fotón llega a tus ojos, ves exactamente la información sobre de dónde procede esa luz. Y como emito muchas partículas de luz por segundo, sigues recibiendo la misma información de que estoy sentado aquí hablando contigo. Pero si pudieras aislarme de algún modo y asegurarte de que no emitiera ninguna información, entonces probablemente podría estar en varios sitios simultáneamente. Es muy extraño. Podemos demostrar que, si pudiéramos utilizar la cuántica plenamente, si pudiéramos hacer que un objeto grande estuviera en varios estados a la vez, entonces podríamos crear lo que denominamos ordenadores cuánticos. Y sabemos, por lo menos teóricamente, que un ordenador cuántico sería mucho más eficiente que cualquier ordenador actual. Así que resulta casi milagroso. O sea que, realmente, las ventajas tecnológicas de la física cuántica, ¿cuáles son entonces? Una ventaja sería lograr operaciones computacionales rapidísimas, pero por supuesto, ahora mismo no podemos mantener un número suficientemente grande de átomos, por así decirlo, de bits cuánticos, en este estado de superposición que les permite estar en muchos estados distintos a la vez. Probablemente, si tuviera que apostar, diría que necesitamos quizá 20 años más antes de conseguir un ordenador cuántico realmente grande. Sin embargo, lo que ya tenemos, y es otro aspecto fascinante, es lo que denominamos criptografía cuántica. Es verdad. Cabe recordar que la criptografía es la ciencia para lograr una comunicación secreta entre las partes que nadie más puede interceptar. Ya. Y no es difícil imaginar por qué despierta el interés de todo tipo de organismos en el mundo. Todo tipo de organismos de seguridad. Y los que lo necesitan, ahora estoy pensando en la Policía Internacional, Sí, en la Interpol. y ya pueden usar la criptografía de esta manera, ¿no? Sí, ya se usa. Por ejemplo, una de las aplicaciones destacadas se produjo en las elecciones nacionales de Suiza, cuando tenían que comunicar de un modo muy seguro el resultado final de quién había ganado las elecciones. El físico y premio Nobel Richard Feynman dijo que es imposible hacerse una imagen intuitiva de los fenómenos cuánticos. Sin embargo, estos son tan reales que sin ellos no podríamos fabricar transistores, sistemas de resonancia magnética o láseres. Gracias a la teoría cuántica de la información, se abren nuevas perspectivas tecnológicas, como la posibilidad de enviar mensajes secretos de tal manera que sea físicamente imposible que un tercero los intercepte y descifre. Otra aplicación de la información cuántica es la fabricación de ordenadores de una potencia sin precedentes. En los ordenadores tradicionales, la información se comunica por bits, unidades de información que solo pueden tener uno de dos valores posibles, 0 o 1. Sin embargo, un qubit, el bit de los ordenadores cuánticos, puede tener una superposición de los dos valores posibles, ser un 0 y un 1 simultáneamente. Un conjunto de dos bits de un ordenador tradicional puede estar en uno de 4 estados distintos, 00, 11, 01 y 10. 3 bits pueden estar en 8 estados distintos, 4 en 16, etc. Con tan solo 64 bits, el número de estados posibles es de trillones. Mientras un ordenador tradicional registra estos estados uno a uno, un ordenador cuántico podría procesarlos todos simultáneamente. Esto permitiría llevar a cabo a velocidad récord tareas complicadas como encontrar los factores de un número grande, buscar en listas larguísimas o simular con mucho detalle sistemas complejos como el clima. Bueno, hay algo que me parece tremendamente apasionante ahora mismo, aunque estamos en los albores, y es un campo que recién acaba de empezar. Se trata de una disciplina que empezamos a denominar biología cuántica. Lo interesante es que, al parecer,
Ciertos procesos en la naturaleza ya están utilizando plenamente la computación cuántica con ventajas concretas. Los procesos en cuestión son, por ejemplo, la fotosíntesis, el hecho de que las plantas, de hecho, extraigan de la luz. Correcto, la luz solar. Resulta que las plantas son mucho más eficientes que cualquier célula fotoeléctrica que pueda crear el ser humano con ingeniería. Y es un misterio para nosotros que las plantas sean mucho mejores en esta labor de ingeniería que nosotros. Así que empezamos a pensar que tal vez tenga que ver con la física cuántica, con una computación cuántica muy pequeña que tiene lugar dentro de las plantas. Es absolutamente fascinante. Si ahondamos en la biología, tal vez descubramos que muchas eficiencias se explican por mecánica cuántica. ¿Y qué piensas? Mira, estamos en ello. Estamos estudiando la fotosíntesis. Y también un fenómeno llamado magnetorrecepción, que es otra de las grandes maravillas de la naturaleza, porque muchos animales pueden detectar la dirección e intensidad del campo magnético externo y utilizarlo para orientarse en las migraciones. Ah, sí. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero nos parece que la capacidad de algunas especies que estudiamos es realmente cuántica. Se basa en una pequeña computación cuántica. Y creo que sería fabuloso identificarlo y entender exactamente cómo funciona. Me recuerda unas mariposas que vi en México y que volaban desde el Canadá. Mediante el campo magnético, mediante su conocimiento de los campos magnéticos, llegaban al lugar adecuado en México. Mira, hace poco publiqué un artículo sobre el tema que captó mucho la atención de los medios y apareció en casi todos los periódicos. Resulta que hay una molécula en la retina del ojo de un ave concreta que se encuentra en un estado de entrelazamiento, y por eso fue una gran noticia, porque de repente constatamos que el entrelazamiento cuántico lo utilizan las aves para navegar. Estas aves vuelan desde Escandinavia y recorren todo el camino hasta África. Es realmente increíble que al parecer utilicen la mecánica cuántica. Lo llamáis entrelazamiento. El hecho de que dos partículas de su ojo estén entrelazadas. El modo en el que cambia el entrelazamiento depende del campo magnético externo. Eso da lugar a varias sustancias químicas que se propagan al cerebro del ave y le permiten orientarse. Descodifican y codifican la imagen del campo magnético. Los extraños fenómenos cuánticos que suceden en escalas atómicas o subatómicas no son visibles en la vida cotidiana. Pero algunos científicos piensan que estos fenómenos siguen actuando, aunque de manera menos visible, incluso en objetos muy grandes. Por ejemplo, en las plantas. El 98% de la luz que alcanza las hojas se convierte en energía a través de la fotosíntesis, en comparación con el 20%, que es el máximo que se consigue actualmente con placas solares. Los científicos han hallado efectos cuánticos en las moléculas que llevan a cabo la fotosíntesis, que quizá podrían explicar esta eficiencia. La capacidad de algunas aves de utilizar el campo magnético terrestre para orientarse también se podría explicar con un fenómeno cuántico, que afecta a las moléculas de su ojo. Si se dan fenómenos cuánticos macroscópicos, es posible que incluso el ADN o las neuronas del cerebro los experimenten. ¿Son las células del cuerpo y el cerebro unos ordenadores cuánticos? Algunos científicos empiezan a creer que la presencia de la información en todos los aspectos de la vida y de la sociedad se fundamenta en los mecanismos cuánticos básicos. Todas las cosas, desde el átomo más diminuto hasta las galaxias, contienen información. Quizá el universo no es nada más que un enorme ordenador cuántico que procesa esa información. Blatko, además, veamos, en mi opinión, y probablemente esté equivocado, pero en mi opinión, la ventaja más clara de esta manera de ver las cosas, de ver la realidad, es que tiene la tremenda ventaja de proporcionarnos un poco de incertidumbre, ¿sabes?
Ya no es posible el dogmatismo de antaño, después de la física cuántica. Debemos apreciar la incertidumbre. De hecho, os encanta la incertidumbre porque el mundo, es verdad, es muy incierto. Sí. Sí. Me refiero a que si una partícula puede estar en dos lugares distintos a la vez, o dos partículas pueden influirse mutuamente pese a estar en hemisferios distintos, pues creo que está bien. No sé para qué sirve exactamente, pero lo considero una ventaja. Mira, es un tema interesante y un misterio para nosotros en la ciencia, porque una vez realizado este avance importantísimo en nuestra comprensión de la realidad, que, por supuesto, nos resulta muy satisfactorio, como bien dices, Eduard, parece que nos hemos librado del determinismo. Exacto. Y de repente resulta que el meollo de todo es la incertidumbre y la aleatoriedad. Se trata de algo que tampoco le gustaba a Einstein, por cierto. Siempre decía, Dios no juega a los dados. Es verdad. No podía creer que Dios jugara juegos de azar con el universo. A los dados, ¿no? No obstante, para nosotros resulta muy liberador saber que nuestro futuro está abierto y que en realidad no está predeterminado. Creo que es un gran cambio. Es el gran cambio. Yo creo que realmente ni los propios físicos cuánticos se dan cuenta de lo que ha sido su gran contribución al pensamiento moderno. Antes de ellos, y cuando digo antes de ellos quiere decir antes de los años 20, 30 del siglo pasado, mirábamos la realidad y lo que veíamos, eso es lo que iba a misa. Era tal cual la veíamos. Pero los físicos cuánticos vienen y nos dicen de pronto, oiga, mucho cuidado porque una partícula puede estar en dos sitios distintos al mismo tiempo y puede ir en direcciones contrarias y puede estar en distintos lados del hemisferio de la Tierra y verse, sin embargo, afectada una por otra. Desde entonces, realmente, solo hay incertidumbre. Lo que sabemos de la realidad es que es incierta. La información cuántica quizás sea el hilo conductor del que derivan todas las reglas del universo. Vlatko Vedral.